para escuchar noticias, comentarios de los hechos acontecidos día a día. Y ya con ustedes, Rafael Granados. Ahora sí, de nueva cuenta le damos la bienvenida. Recuerda usted que esta segunda entrada es para grabarlo para YouTube, así es que por eso damos usualmente dos entradas, por lo menos 3 veces por semana, ¿no? Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ahora, el que muchas veces toca, que pocas ganas tiene de entrar, ¿o qué? ¿Cuál será el dicho sobre quien toca y presentaciones? No, bueno. Óigame, el dólar se aprecia el dólar. Esto, pues, un anuncio de esta política monetaria de los intereses que de la Fed se anunciaron el día de hoy y favoreció al peso mexicano en contra del dólar. Se encuentra en este momento a 20.04 y el euro a 21.29 y la libra a 25.31. Eso fue ya después de la confirmación que da precisamente la Reserva Federal en cuanto al aumento de tasas de interés que se van a generar en adelante, y pues viene a darle una cuestión de fortalecimiento un poco, poco a poquito, pero ahí se va halagador a la moneda mexicana, que por cierto, ya le decía en días pasados, gracias a todos los migrantes, a toda la gente que viene a forzarse tan tenazmente a Estados Unidos, a esta gran nación, dicho sea de paso, y que da oportunidad de mandar dinero a diferentes partes de la República Mexicana. En esta ocasión me voy a referir, pero también los mandan a El Salvador, a Nicaragua, a muchos lugares, hasta China mandan dinero, yo creo, los condenadotes, ¿no? Porque pues hay inmigrantes de todos, no nada más son de México, o hondureños, o guatemaltecos, o salvadoreños, no, o sea, hay de todo el mundo, hay gente que está trabajando, inclusive todavía, aunque usted no lo crea, sin la recomposición de lo que conforma esa tan necesaria reforma migratoria, que hablaremos de hoy precisamente el día de este día. Daremos un espacio y vamos a continuar, porque fíjese que vi una nota, déjeme ver si la tengo por aquí, una nota, dice, nos usan como carta de elección, dice un migrante que se puso en un tal Omar Gómez, tenía 24 años, cuando salió de México, cuando salió de Cuba, le di mi vida, le di mi amor. Ah, no, ese no, perdón, me equivoqué. Eso queda en otro lado. Salió de México, aquí en la parte sur del territorio estadounidense, con la ilusión de constituir una familia en Estados Unidos, y ahora ya cuenta con 46, y fíjese usted que no está arreglado. Así es el sistema migratorio. Ya estaremos hablando en esos espacios donde vamos a meter también parte cultural, parte histórica, el hecho de cuestiones tan interesantes. Oigan, una de las cuestiones tan interesantes ahorita, que déjenme le cuento, es la parte narrativa que un buen amigo, que pasó a visitarme, me estaba diciendo cómo está la cuestión del coyotaje allá en la frontera, y también, curiosamente, me dio toda una narrativa de lo que es inclusive que llegues a la parte fronteriza del norte de México para tratar de cruzar de Estados Unidos y tengas que pagar derecho de piso, ¿eh? O sea, si vas a esta línea fronteriza, no de turistas, sino a pasar de este lado, corres el peligro que te secuestren si no pagas derecho de piso, ¿eh? Si no pagas derecho de piso. Y aquí es donde se da cuenta uno que la inmigración jamás va a terminar con la frontera entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque son actos ya de corrupción tremendos. Y ahí le va a cómo está ahorita el billete aflojándose para pasar la frontera. Se está cotizando. Recuerden
¿qué le diré? En 87, 88. Se hablaba, todavía en los 90, se hablaba de 1,500 o $1,500, ¿sí? Y se nos hacía una barbaridad. Pues ahí le va. Actualmente están cobrando $12,000. $12,000. Y si no las pagas, pues Valentín Trujillo, tienes que pagar los $12,000. Eso sí, en abonos. La primera parte en la frontera, la segunda parte ya cuando te trasladan a ciertos lugares, donde ya estás a salvo de las líneas de mira en cuanto a la inmigración, y la otra parte ya cuando te transportan al destino en que vas a llegar. Así se dan las cosas. Y la cuestión es de que, curiosamente, es un hombre que conoce demasiado de esto porque, pues, ha vivido toda una época de ir y salir, de entrar y regresar, bueno, tantas y tantas cosas que ha tenido en su vida, de idas y regresos, pero me dice algo espectacular, ¿no? Dice, es que hay que ver la realidad, y la realidad no la plasman los diarios, ni las televisoras, ni Univisión, ni CNN, ni nadie, ni los periódicos, ¿no? La realidad es otra completamente diferente, que nadie lo va a parar, nadie va a parar la cuestión de que no se cobre derecho de piso, digamos, en la frontera, ni de que se corra el peligro que si no pagan, pues los mantengan secuestrados y que inclusive lleguen a utilizarlos para hacer burros de carga de tráfico de drogas. Hay tantas cosas que o los gobiernos se hacen o desconocen. Pero una de las cosas que me llamó la atención en esta plática tan sabrosa que sostuvimos de la plasmación de la realidad en las fronteras para el cruce de Estados Unidos, que se da el entorno de que pues la migración dice, mira, debes de saber muchas cosas. En primer lugar, es una parte del sur de Estados Unidos donde la mayoría, bueno, gran parte de los agentes migratorios provienen de descendencias de hispanos, donde sus abuelos son mexicanos, salvadoreños, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces vienen con esa cuestión hasta cierto punto algunos de proteccionismo, pero únele al proteccionismo con las mordidas que se dan, con la alta corrupción que hay. Además, déjame decirte, muchos de los que están como agentes fronterizos tienen familia que son ilegales, ¿sí? Entonces, se unen muchos cabos para llevar toda esta cuestión de corrupción que se da, y indudablemente pues ya se sabe los cambios que se tienen que hacer, dónde tienes que pasar, los carros que te van a llevar. Bueno, dice, hay ocasiones que hasta abren las cajuelas de los carros y cualquiera puede percibir que llevan indocumentados adentro. Pero simplemente tiene un nombre, después se me pasó, tienen un nombre, pero si están haga de cuenta que es una etiqueta. Una etiqueta es, aunque los veas, te hace socarrón. Aquí no hay nadie y pasas. Aunque lo vean los demás. Son valores entendidos y mafias que no están jugando y que hay una cuestión económica formidable. Imagínense nada más. Él me estaba diciendo, en este paso que dimos, fueron 230 y tantas personas. En este paso. Que me tocó, claro, no todos ahí, sino que los que nos logramos reunir ya después se redistribuían en grupos, ¿no? Imagina 30, ¿cuántas fueron? 300, 200 y tantos, algo así, ¿no? Algo así me dijo, pero sí, fue un número de más de 232, por ahí sí creo que me dijo. Multiplícale por $12,000 cada persona. ¿De cuánto dinero estás hablando? ¿Tú crees que se va a acabar la corrupción? ¿Tú crees que se va a acabar el cruce de fronterizas? Por muy muro y eso lo hemos venido narrando toda la vida, ¿no? Aunque se hubiera construido
el muro, por ahí no va la cosa, pasan por la línea, simplemente los que salen beneficiados son los famosos coyotes. Bueno, vámonos con Roberto López Risueño y luego damos un resumen de todo lo que vamos a dar y si no, mañana lo terminamos, pero es ya que le toca al maestro porque nos trae un tema muy importante que es la inflación a nivel mundial y la inflación en México, cosa por demás interesante porque estamos hablando de pesos y centavos. Estamos hablando de algo que afecta directamente al bolsillo, estamos hablando de algo que viene a ser fatal en la cuestión de las economías, de las familias, de las sociedades, ¿no? Así es que, pues usted sabe ya cómo está la cuestión por conflicto que de esta guerra con Ucrania, que mire, ya de la guerra mejor que se sigan agarrando del chongo. Total, allá ellos, no hay interés en que se termine la guerra, eso lo puedo concluir, lo tenemos muy claro, a ninguno de los protagonistas ya les da por siquiera avanzar en negociaciones de carácter diplomático, ya eso ya se cayó en el olvido, aquí ya es hasta que exista un vencedor, así se lo pongo de ese tamaño, hasta que exista un vencedor se va a concluir esta parte de la guerra, ¿eh? Y si no me cree, pues nada más, espérese un tiempecito nada más y va a ver que lo que le estoy diciendo es una realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver al maestro López Risueño que no quiere entrar en la llamada. Vamos a ver si ahora sí nos entra la llamada. O Roberto, si eres tan amable de, seguramente nos estás escuchando, maestro, por favor, te ruego que te comuniques con nosotros, porque por el medio tradicional de nueva cuenta no quiso entrar. Vamos a intentarle de esta manera y tampoco quiere entrar la llamada. Si nos puedes hablar, Roberto, te lo agradeceré mucho. Si nos estás escuchando, por favor, te pido que sintonices con nosotros el programa, porque si no, pues como que nos desubicamos, ¿no? Nos desubicamos un poco. Estoy checando que todo esté bien, pero no sé por qué no quiere entrar la llamada y yo ya no puedo, pues, hacer más de lo que posiblemente tengo en tiempo para no distraer las comunicaciones, ¿no? Porque no me la voy a pasar todo el tiempo a eso. Pero bueno, volviendo a esta situación de este migrante mexicano, pues yo creo que está en un error, ¿no? En ese estaba el comentario. Dice no usar la carta como el éxito, pues nada nuevo, ¿no? O sea, eso no nos aporta absolutamente nada nuevo, nada nuevo. Voy a desconectar aquí en lo que hago este comentario y vamos a ver si se puede reconectar nuestro sistema de internet que creo que se me salió de aquí de la línea telefónica, ¿no? Entonces, el hecho de que se planteen cosas, cultura de televisión, de que un día sin mexicanos y todas estas cuestiones realmente, ¿qué le diré? Pues yo le diré que bochornosa, no creo que ya lo tenemos al maestro. A ver, maestro, déjame ver si ya te tenemos en la línea. Maestro, ¿ya nos escuchas? Bueno, Ahora sí nos ¿cómo escuchas. estás? Bien, mejor te voy a pedir que te Mi comuniques estimado con Rafael, ¿cómo nosotros para no estás? distraer la cuestión. Mira, Bueno, sí, te escuchamos, Roberto, adelante. te escucho muy lejos. No importa, ahorita le subimos el Bueno, micrófono. Adelante, Roberto, te escuchamos. bueno, muy bien. El día de hoy nos vamos a ocupar del siguiente tema, como te había comentado, y a mis radios escuchas también, sobre la inflación a nivel mundial. Es un tema que ahorita está, no digamos que de moda, pero sí muy importante porque está afectando prácticamente a todos los países, tanto del Euroasia como Europa, el Occidente, pues de luego Estados Unidos, ya no se diga, pues también nos ha afectado aquí a México. Esto es como consecuencia de dos factores fundamentales. Uno es, desde luego, un factor externo, que ya es de todos sabido y conocido y que quisiéramos que entre Rusia y Ucrania, como consecuencia de esa crisis, crisis militar, geopolítica y de intereses fuertes, ¿no? Esto es el deseo
pues prácticamente de la comunidad internacional. El otro factor es atribuible un poco antes, diríamos que es los resultados de la pandemia, también a nivel internacional, factor externo, que nos afectó prácticamente a todos, ya no se diga acá a México, prácticamente nos quebró la mayor parte de los negocios y un tremendo desempleo. Esto desde luego no es nada más exclusivo de nuestro país, sino de varios países con este fenómeno. Lo que preocupa mucho es que la economía más, por decirlo así, tradicionalmente más grande, que es los Estados Unidos, tenga por primera vez tasas tan altas inflacionarias. O sea, nunca en la historia de Estados Unidos se habían tenido esos niveles prácticamente de inflación. Generalmente han sido del 2, 2,5 y es muy alta, ¿no? 3%. Y México había estado por arriba siempre de las tasas inflacionarias de la economía norteamericana. Bueno, y esto preocupa principalmente porque trae efectos, como lo decía, ahora que se reunió López Obrador con los representantes de las cámaras empresariales, estuvieron muy alegóricos. Sin embargo, no es un pacto, simplemente fue un acuerdo nada más de voluntades solidarios para contener el proceso inflacionario que se está disparando muy fuertemente aquí al interior de nuestra economía, sobre todo impactando a lo que viene siendo la canasta básica. Y desde luego los precios de las gasolinas, el diésel, etcétera, el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son acuerdos que en un momento dado no son obligatorios, tampoco es un control de precios. Sin embargo, si se cumple esto a nivel interno, los factores externos podrían ser mitigados en el corto y mediano plazo. ¿Sí? Bueno, estamos pensando que sí se cumple. Aquí el problema que venimos observando y que yo veo es que es muy difícil poder contener los efectos de los costos externos de transportación. Es decir, lo que viene siendo el petróleo, todos los hidrocarburos que se transportan por barco, en fin, aéreo, etcétera, etcétera, están siendo impactados. Entonces, es muy difícil poder decir, no nos va a afectar, porque los gobiernos, para que no afectaran a la población, sobre todo los grupos más vulnerables, tendrían que subsidiar. El problema es que es decir, ¿de dónde vas a obtener los recursos para estar subsidiando y en cuánto tiempo? De todas maneras, es muy complicado y dicho ya por especialistas, también el secretario de Hacienda el día de hoy lo comentaba. Sin embargo, con los esfuerzos que se pretenden llevar a cabo, podría mitigarse los efectos lacerantes del proceso inflacionario a nivel internacional, por esos dos factores y también por la baja productividad que se tiene a nivel interior de nuestra economía en México. Ahí creo que está el tendón de Aquiles, ahí está el ojo del huracán, de que hemos venido con los efectos de la pandemia, pues se ha bajado la productividad en México del sector productivo. Es decir, esto no es una decisión, no es algo atribuible a los gobiernos o al gobierno federal y los gobiernos estatales. Entonces, es un fenómeno que nos va a seguir afectando en el corto y mediano plazo. Y la Unión Americana, por más medidas que esté tomando el gobierno actual, seguirá padeciendo impactos fuertes producto de la crisis política, geopolítica, militar del este hacia el occidente y concretamente la economía de Estados Unidos. Es un análisis que estoy haciendo muy someramente,
y también, como decimos en mi pueblo, a nivel de ciudadano de a pie. Hay otros factores que son de carácter muy técnico que no los voy a tocar. No voy a tocar porque si no, esto se complicaría mucho el entendimiento. Y no quiero decir que no nuestros escuchas y todos tengamos la sensibilidad para interpretar. Lo que sucede que en economía el tecnicismo resulta así, es medio complicado, ¿no? Y una telaraña también. Entonces, ahí tenemos los resultados hasta ahorita, las causas y los resultados a grosso modo del proceso inflacionario desatado a nivel mundial. O sea, no basta con que se tomen medidas de carácter monetario o medidas de carácter también financieras para contener los impactos o los efectos lacerantes de la inflación a nivel internacional. Si continúa la guerra allá en Euroasia, como se le llama ahora, pues seguiremos teniendo impactos inflacionarios. ¿Por qué? Sabemos que sobre todo en el sector alimentario, sabemos que el 30% de la producción mundial, esto dicho por Bloomberg y dicho por la OCDE y otros organismos también internacionales que se dedican al análisis de estos indicadores, el 30% lo tienen prácticamente produciendo tanto Rusia como Ucrania. Si están en conflicto, pues evidentemente cualquier país que esté en guerra, pues el sector productivo se cae. Aquí en la Revolución Mexicana, cuando se dio este fenómeno, pues nadie producía, ¿sí? Nadie producía. Lo que hacían los alzados, como dicen, pues iban y asaltaban los que tenían las tiendas, los almacenes, y les quitaban todo eso para poder comer, pero nadie producía. Sí, la producción se va prácticamente a cero. Entonces, en esa región, al no producir, pues ¿qué sucede? Con los que le importamos, porque México también importa, curioso, ¿no? México importa fertilizantes y importa trigo y algunos otros productos, girasol, aceite de girasol, etcétera, etcétera, de esa región. Al no poderlos importar ahí tienes que buscar nuevos mercados, pero no es fácil encontrar los nuevos mercados que te abastezcan las necesidades de tu economía. No es sencillo y no es tan rápido, ¿sí? Y es lo que se está padeciendo. Se está padeciendo un proceso inflacionario también por escasez, ¿sí? Por escasez de los productos en las regiones tradicionalmente productoras, significativamente productoras a nivel internacional. Y eso, como se han hecho los pronósticos de que la guerra va para largo, pues también va para largo, ¿verdad?, el problema de las importaciones que hacen los países de esa región para alimentar a su población y también evidentemente de los energéticos. En el sector de distribución, el sector de transportación, pues tenemos lo que ya había comentado. Si lo que se transporta por barco, le suben los precios al diésel, la transportación de los alimentos en barco, pues evidentemente los barcos consumen diésel. Ya lo dijo también por ahí López Obrador en la mañanera. Y resulta ser que el diésel cada vez más se ha incrementado. ¿Por qué? Porque están bombardeando las principales fuentes también de abastecimiento de hidrocarburos y de petróleo, de diésel, de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente ha venido a ocasionar el problema de la carestía en nuestras economías, incluyendo México. Ahorita el gobierno mexicano ha tenido que no cobrar prácticamente el IEPS, particularmente hacia las gasolinas, el diésel y en este caso lo que son los productos especiales. No lo está cobrando, quiere decir que está subsidiando
Lo que no le entra a Hacienda es un subsidio. ¿Sí? Entonces, al no subsidiar, evidentemente tiende el precio al consumo de mantenerse, al menos no se incrementa, que esa es la instrucción de la Presidencia de la República, si no se que se mantenga y que no se incremente el precio. Por eso es que resulta más barata las gasolinas, históricamente hablo, en México, en la propia Unión Americana. En Estados Unidos no se subsidia, porque todos los hidrocarburos, todo el gato, el diésel, etcétera, las gasolinas, lo hacen las empresas particulares. ¿Sí? No sé si tú tengas conocimiento, Rafael, que el gobierno tenga gasolineras, distribuidoras. Te hago una pregunta. Bueno. Sí, te escucho, bueno, pero te escucho, pero te estoy dejando hablar porque tú casi no me escuchas. Sí, ya te escucho mejor. Ok. Ya te escucho mejor. Adelante, por eso no te interrumpía, porque... Te hago esa pregunta. Ajá. Sí, te hago esa pregunta. Tú que vives allá en la Unión Americana, ¿hay alguna empresa de gobierno que distribuya gasolinas, diésel, gas, etcétera, etcétera? Es una pregunta que te hago yo. No, o sea, hasta donde yo tengo entendido son empresas particulares, a no ser que sean las gasolineras donde se consigue un poquito también mejores precios, que son las gasolineras triviales, o sea, de los indios. Entonces, de ahí en fuera, pues, sí. Ajá. Sí, tenemos pura Exxon, tenemos claro. Chevron, tenemos pura de las grandes marcas, de las grandes ligas, Roberto. Aquí nada más, aquí operan las grandes ligas. Los Vaqueros de Dallas y todo eso. Los Vaqueros de Dallas y todo eso. Los Bush, todo el material pesado de la politiquería principalmente. Conocemos esas dinastías, ¿no? Ya, exactamente, Entonces, exacto. Lo que yo estoy diciéndole a nuestro público, radioescuchas, de que en México resultan más baratas las gasolinas que en la Unión Americana, porque aquí se subsidia con un impuesto. Ajá. Porque tenemos una empresa también que se llama Pemex, y el 40%, un poco más, lo distribuye Pemex a nivel nacional. Aunque hay diferencias entre estados, entre un estado y otro. Sí, dime. Nada más que ahorita que tocaste el tema de Pemex, pues habrá que ver en manos de quién ha estado toda la vida, ¿no? En manos de Lampa organizada, ¿no? En donde el huachicol y la distribución y todo, y pues... Sigue por ahí el huachicoleo clandestino todavía, pero ya es menor, ya es poco significativo, Ajá. En manos, ya sabemos, de los zampones, de las mafias, de los que nos heredaron los grupos criminales, Sí. Ya se le está descubriendo por ahí algunos vínculos de quiénes fueron los que dejaron esos grupos criminales operando en el país, Ya hay una investigación seria por ahí. Un poquito más adelante van a salir datos muy importantes y ojalá les echen guante, aunque estén en el extranjero, Pues ojalá. Ojalá. Por lo pronto, lo que pedimos los mexicanos es justicia. Es justicia. No se vale. Entonces, eso hasta el año del 2018, de ahí en adelante ya no tienen las manos tan sueltas esos tipos que siguen operando en Pemex, que son dueños de plataformas, que le rentan plataformas, que le rentan helicópteros, los mismos expresidentes, pues también son parte de esas mafias, ¿sí? Sin embargo, repito, por eso es que las gasolinas son menores los precios que en Estados Unidos. En Estados Unidos, hasta yo entiendo, y me lo acabas de corroborar tú, es que toda la distribución de gasolina lo hacen los particulares. Los particulares no van a subsidiar y nunca han subsidiado nada. Pero no cualquier particular, déjame te digo, porque además eso también viene aparejado, que cuando vienen, por ejemplo, las grandes corporaciones de hindúes, por ejemplo, que son grandes poseedores de cadenas de
de gasolina, de distribución de gasolina, también son unos núcleos muy fuertes, Sí. poderosamente económicas, y aquí también da, digamos, una enseñanza de la gran unidad, ya Ajá. sea reflejada en este tipo de comercio, por ejemplo, en la cual se echan la mano todos los que Sí. están inmersos en este comercio Bueno, sí, bueno, sí. y apoyan tanto a sus connacionales que esto hace un enlace de unas grandes mafias también étnicas, aparte de las grandes gasolineras. Sí, claro. Sí, vienen siendo una especie de oligopolios o Exactamente, o sea, monopolios. Pues no sabemos digamos, que esos son nocivos. no un Rafael Son Granazo, un Roberto nocivos. López Risueño va a decir voy a poner una No, gasolinera, pues, no, no, te caray, tienes mano. que enfrentar a una mafia muy Brincos grande. diéramos, mi querido Rafael. Luis, brincos En todos lados diéramos. se cuecen habas, Ya sería, Roberto. oye, como ya me dejé crecer la barba, ya sería todo un musulmán. Ya nomás me Ah, faltan bueno, pues ya. los dólares, ¿no? Los Nada más euros. toma un avión de allá Los que te euros y traiga los de la dólares. India directamente y ya vienes con tu cartelón. Hey, Sí, paisanos, necesito su ayuda y verás claro, sí, ahí que están los ya te paisanos. montaste en el Ya tren. me aceptarían. Pues Sí, sí. De cuando fuera yo un magnate petrolero, ¿no? Que güey. cuando fuera un magnate petrolero, pues no lo soy. Ah, Lamentablemente no lo soy. Bueno, lamentablemente, entonces exactamente. esa es la diferencia, nada más. No, eso no quiere decir que los precios internacionales sean menores para México que para Estados Unidos. No son los impuestos prácticamente, ¿sí? Los que incrementan el precio final de toda la cadena. Eso es. Y lo que hizo el gobierno de México, y lo hizo patrióticamente Andrés Manuel, para que no se golpeara finalmente a los grupos vulnerables, ¿no? Perfecto. Bueno, esa es la diferencia, pero siguen estando altos los precios de las gasolinas. Aquí tenemos, por ejemplo, el litro arriba de 20 pesos, 22 pesos, 23, en fin, oscila. Ya ves que diariamente están variando, Sí, pero sí, no sí. bajan de ahí, no bajan de ahí, No, aún con imagínate, el subsidio. Mira, si no en tuviéramos, te semanas digo, pasadas si hasta no 7 tuviéramos, dólares bueno, por galón, ahí te imagínate. va. Si aquí no tuviéramos el subsidio del IEPS, ¿sabes a cómo estaríamos comprando las gasolinas? 39 pesos el litro, más. Qué barbaridad. No menos de ahí, ¿eh? Entonces, ve la diferencia. Entonces, en el acuerdo que sostuvo el día de hoy, en la mañanera, ahí estuvieron los grandes magnates empresariales o representantes, hasta los productores y distribuidores atuneros y no sé cuántos más ahí, festejando todo eso. Esos festejos yo quisiera que se tradujeran verdaderamente, a ver si es cierto que van a respetar ese acuerdo con la presidencia de la República para beneficio de las familias mexicanas, particularmente de muy bajos ingresos. Es que tú vas aquí a un súper, Rafael, y de la noche a la mañana te encuentras que ya tienes 5 pesos más de un producto determinado que lo acabas de comprar apenas el fin de semana, hombre. Sí, Eso sí. ya es escandaloso. Ya es Así escandaloso. estamos con Eso los le pega en los insumos. bolsillos. Así estamos con los ¿Eh? insumos aquí, así estamos Igual, con todo. La ya guerra está pegándole la, a sí, nivel global ya, a todos los exactamente. países. Los insumos, excepto los fertilizantes, o también los fertilizantes, entra la cadena prácticamente a impactar los costos de producción, ¿sí? Directamente. Y de ahí se van los efectos en cadena hacia los precios de intermediación y los precios finales. Perfecto, te recuerdo Esa que faltan es 4 minutos, ¿eh? precisamente la mecánica. Nada más te recuerdo, faltan cuatro Sí, minutos vamos a para estar a resumir, tiempo. Ajá. vamos a resumir. Bueno, y seguimos, es que el tema es ahora sí, como esto de moda, y Sí. aparte está caliente. No, Y está caliente y y va a ese es seguir el este inicio, tema, ¿eh? ¿eh? Va a seguir, Lo ¿eh? que falta, la escalada que falta. Así es. Si sigue, si sigue la crisis esta ya de Rusia-Ucrania prolongándose, va a seguir presionando los precios de los productos, tanto de los energéticos como de los alimentos. Acuérdate lo que te estoy diciendo y le digo a mis radioescuchas, ¿eh? Y no solamente en un país, no, en todos los países, ¿eh?
todos los países, porque tenemos una economía ya globalizada internacionalmente, interconectada, pues, bueno, también les va a pegar a los asiáticos, con eso te digo todo, y también ayer mis paisanos por la barba, le digo a los musulmanes también ya están resintiendo. Mira, una de las 3-4 ciudades más importantes de China ya se les disparó demasiado su endeudamiento a nivel interno y a nivel internacional. Fíjate que se considera una economía ahorita que le está compitiendo fuertemente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también los insumos los están impactando a ellos. ¿Pues no es así? Está impactando los insumos también, los precios. Entonces, ahí va la cosa. Resumiendo, causas externas del proceso inflacionario, la crisis en Eurasia y Occidente, Europa, Estados Unidos, y por otro lado la crisis que nos dejó también la pandemia, que todavía sigue, pero ya con efecto. China, por cierto, ahorita tiene ya pandemia otra vez, no sé, por ahí está tomando medidas muy drásticas, ¿no? Pero bueno, esos son los dos factores fundamentales que han desatado el proceso inflacionario. Y a nivel interno, tenemos una baja productividad en los sectores productivos. Nosotros prácticamente no somos autosuficientes, pero sí se está subsidiando nuestra economía, como lo acabo de mencionar, para mantener los efectos, los impactos lacerantes de la inflación. Con eso concluyo, mi estimado Rafael. Muy bien, Roberto, pues te agradecemos mucho, maestro, y sí, pues hasta el próximo viernes. Muy sencillito, pero ahí está. Claro, y nos veremos el próximo Recuerda viernes, que el viernes es viernes social, temas más ligeritos, sí, más para acá, sí, más para... Poquito, nos vamos ahí, ¿verdad? Un poco con la bohemia, ¿no? Un poco con la bohemia, claro que sí, mi estimado Roberto. La gastronomía, la exportación, importación de vinos, etcétera, etcétera. No, ya sí, picados hasta la astronomía, no normal la gastronomía. Ya picada la muela viene el dolor. Ya picada la muela, ¿qué importa el dolor? Dale, mi querido maestro. Un abrazo fuerte de la bella Atenas veracruzana, que es mi Jalapa querido, de acá donde tienen su casa todos, tú y tu familia y los radioescuchas, ¿eh? Gracias, un abrazo, Roberto. Con mucho cariño de corazón. Muy amable, gracias, Roberto. El maestro Roberto López Risueño desde Jalapa, Veracruz. Le damos la, Oye, y ahorita que dijo Roberto de Pekín, fíjese que allá en China ya cerraron han cerrado estaciones del metro y además cierre de gimnasios, restaurantes, bares y también suspendieron clases. Así está de difícil todavía esto de la cuestión de salud con el COVID-19. Y ya con eso nos despedimos, mis amigos, ya no hay tiempo para más, todo lo que nos quedó hoy. Mañana estaremos desahogando todos los temas que tenemos pendientes, que se nos quedaron pendientes el día de hoy. Su amigo y seguro servidor le desea muy buena tarde, que la pase usted muy bien. Rafael Granados.